Ahora llegó el momento más importante de nuestro culto y es el mensaje de la palabra de Dios, el cual está a cargo hoy por la reverenda Elisa Vicioso, ella con nosotros. Les invito a que se pongan de pies para recibir el Evangelio para el día de hoy, siendo como se ha dicho desde un principio, siendo el día en que la iglesia tiene su nacimiento, pero también donde se celebra también la herencia metodista que hemos recibido. El Evangelio lo vamos a encontrar en San Juan, capítulo 16, y vamos a 15, y vamos a seguir leyendo desde el verso 26, continuando en el capítulo 16 hasta el verso 15. Cuando terminemos de escuchar y ustedes algunos leer en su Biblia el Evangelio asignado para hoy, les voy a pedir que por favor permanezcan en pie, porque vamos a cantar un himno que es muy parecido, casi lo mismo del que cantamos sobre el aposento alto. Va a estar en la pantalla para que lo cantemos juntos. Dice así la palabra del Señor para el pueblo de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se los había dicho. Esto no se lo dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el principio de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y los hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Siempre
ofrendas en el templo, en esos siglos de 9 a 4 después del exilio de Babilonia, te rogamos que hoy en el siglo XXI y en la antesala de tu regreso glorioso a la tierra por tu iglesia fiel, las plagas de la inconsciencia, de la inmoralidad y del amor al dinero, que impiden un arrepentimiento genuino y una entrega total a ti, sean removidos con el derramamiento y poder de tu Espíritu, oh Jehová, en cada corazón hoy. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. John Wesley escribió en su diario, en fecha enero 29 del 1738, hace hoy 286 años, esto: yo fui a América para convertir a los indios, mas ¿quién me convertirá a mí? 5 días después, ya para el 3 de febrero del mismo año, en el 1738, escribió esto en su diario: hace ya cerca de 2 años y medio que salí de mi patria para enseñar a los indios de Georgia la religión cristiana. Pero mientras tanto, ¿qué he aprendido yo mismo? He descubierto lo que menos sospechaba, que a pesar de mis esfuerzos por convertir a otros, yo no estaba convertido todavía. El 14 de octubre, ya en el 1735, él y su hermano Charles o Carlos navegaron en el barco llamado Simon, saliendo del puerto de la ciudad de Kent, en Inglaterra, hacia las colonias inglesas que estaban situadas ya en la parte norte del continente americano. Fue en ese viaje que ellos conocieron a los moravos. Ambos hermanos fueron enviados para ministrar en la colonia inglesa, enviados por la Sociedad para la Propagación del Evangelio. No obstante, el ministerio de Wesley fue de gran controversia entre los colonos y terminó en una gran decepción también ministerial como en lo personal. Wesley tenía esa inquietud en su vida de lo que estaba transformando y trabajando en su corazón. Imagínense si muchos de nosotros, los pastores, imitáramos a John Wesley en el sentido de negarle a una persona la Santa Comunión. Porque él se la negó a una novia que tenía, porque él, cuando fue cuestionado, él dijo que ella no le había dado pruebas de que estaba lista para participar con un corazón dispuesto para un evento tan importante como ese. Pablo, así también, es más de la tendencia que espera, como lo dice en 1 Corintios 11, que cada uno, antes de participar de la cena del Señor, antes de comer del pan y de beber de la copa, debe probarse a sí mismo. Porque si come o bebe sin discernir que se trata del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Wesley en el 1737 salió de la colonia de Georgia de regreso a Inglaterra, pero regresó golpeado y deprimido, tanto como mencioné en lo pastoral como en lo personal. Pero todavía, aún siendo un John Wesley deprimido, fue a regañadientes a un servicio que lo invitaron la noche del 24 de mayo de 1738, al que le habían invitado
bastante, pero él siempre buscaba excusas para no ir. Él dice en su diario de esta manera: por la tarde fui muy involuntariamente a una sociedad establecida en la calle Aldersgate, donde encontré que una persona leía una introducción de Lutero que él escribió a la carta que escribió Pablo a los romanos. Alrededor de las 9:15, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentó extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para salvación, y me diera la seguridad de que había quitado mis pecados, incluso los míos, y me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo escribió John Wesley en su diario, después de ir a esa invitación a la que trató de muchas maneras no asistir. Ya Dios estaba trabajando en la vida de John Wesley desde su viaje de Inglaterra hasta las colonias en América, y a través del testimonio en esa relación que se fue estableciendo entre él y los moravos, que eran gente que venían de Alemania. Unas semanas más tarde de su experiencia de conversión, Wesley predicó su famoso sermón llamado La doctrina de la salvación personal por la fe, que también le siguió otro también muy significativo, que la gracia de Dios es libre en todos y libre para todos. Muchos de los teólogos que han estudiado la vida y ministerio de John Wesley presentan 5 puntos que tratan de describir esa experiencia que vivió del corazón ardiente y cómo se tradujo en una vida de testimonio. La primera, oración intensa. La segunda, predicación fiel y poderosa de la palabra de Dios. La tercera, las manifestaciones de cómo Dios de una manera sobrenatural trabaja en la vida de una persona. La cuarta, conversión de la gente, ver cómo la gente se arrepiente de pecado y viene a los pies de Cristo. La quinta, cómo esa transformación de la persona trae un cambio también en la sociedad. Y por último, y la sexta, cómo los creyentes que ya son convertidos se involucran en el ministerio de seguir esparciendo la palabra de Dios en todas las formas que existen. Y es interesante que la experiencia de conversión de John Wesley coincide precisamente hoy con el calendario cristiano, donde se celebra el nacimiento oficial de la Iglesia por el derramamiento del bautismo del Espíritu Santo en esos 120 que estaban en Jerusalén, además de los 11 discípulos, mientras el pueblo de Israel celebraba la fiesta de las cincuentenas, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de la cosecha, o como muy bien también se conoce, la Iglesia la ha afirmado después de su oficialización como Pentecostés. Una celebración de la Iglesia cristiana que marca el nacimiento de aquellos por los que Jesús intercedió en su oración antes de ser apresado por la traición de Judas. ¿Recuerdan la oración de Jesús? No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Eso está en el capítulo 17 de Juan. Pero también dijo en Juan 10 antes,
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Estoy hablándole al pueblo de Israel, a los judíos. Y también a ellas debo traerlas. Ese es el pueblo gentil. Eso nos incluye a nosotros. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. La celebración del nacimiento de la iglesia cristiana en Jerusalén, como al igual que la conversión de John Wesley en relación a los metodistas, marcan un llamado y el tiempo de renacer a una vida de compromiso con el Señor y seguir preparando el camino para el regreso del Señor Jesús. Pablo en la segunda carta a Corintios dice que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura. A John Wesley, a su regreso de Inglaterra, después de estar en las colonias en América, se le cerraron todas las puertas. Solo lo invitaban de vez en cuando a predicar. Y escasamente, hermanos, llegó a ser parte de las mesas del Señor, porque hasta le prohibieron que le sirvieran la Santa Comunión. Todo le fue negado, no solamente el pastorado. Jesús, sin embargo, dice a los suyos: si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije, sigue diciendo Jesús: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la palabra de ustedes. Pero esto sucede porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley. Me odiaron sin motivo, pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Los expulsarán de las sinagogas. O sea que habrá momentos en que a lo mejor trataremos de venir al templo y no vamos a poder entrar. Eso no es lo que pasa en muchos países comunistas, que los templos están ahí y no pueden entrar a adorar. Y aún llegará un momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. ¿No es eso lo que hacen los musulmanes? Que creen que están adorando a Dios matando a los que ellos consideran infieles. Esto lo harán porque no nos han conocido ni a mí ni al Padre. Les digo esto para que cuando llegue el momento, hermanos, aquí estamos muy bien todavía. Aquí hay que darle gracias a Dios que todavía aquí la persecución no es una realidad en República Dominicana. Todavía. Cuando llegue el momento, se acuerden de que ya yo se los había dicho. Eso dice el Señor en la porción que leí asignada para el día de hoy. Así los discípulos, como Juan Wesley, sin saber que era él el que necesitaba la conversión, aún la expectativa era que cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba con ellos y por eso no podían decir nada en contra de él. Los mandaron a salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Ellos decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho una señal milagrosa
y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron a Pedro y a Juan y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Imagínense que algunos, cuando dicen que por ahí que no, es falso, que dicen que el dueño de Facebook, Zuckerberg, está comprobado que es una mentira, que dice que le va a cancelar la cuenta al que le publique el Padre Nuestro. Imagínese usted. Sin embargo, yo me voy más allá, que si eso hubiese sido verdad, que fue él que lo dijo, que no lo dijo, hubiese sido bueno que todos los evangélicos no le pusieran nada un día entero, ¿verdad?, para que se sintiera el peso de lo que significa rechazar a un cristiano, ¿verdad? A ver qué pasaría la diferencia. Pero no contentos con amenazar que no predicaran ni mencionaran el nombre de Jesús, como los apóstoles hacían muchos milagros y señales entre la gente, el sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con la noticia diciendo: encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Simplemente porque un ángel del Señor, hermanos, abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles: vayan. Y de pie en el templo, cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Primero les dicen que no pueden hablar en el nombre de Jesús. Segundo, los meten en la cárcel. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en todo este evento? La encomienda que todos nosotros hoy en el siglo XXI, 19 de mayo del 2024, tenemos que seguir haciendo hasta que Cristo venga, que es predicar para que la gente se arrepienta de pecados y se vuelvan a Dios y sean gente limpia, santa, y que sigan predicando para que muchos se pierdan y no se condenen. Al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento llegó uno que le dijo: los que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia, junto con los guardias, fue a buscarlos, pero no los maltrataron, porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido terminantemente que no enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas. Y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro
apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo esto que estoy leyendo está en el libro de los Hechos. Fue tanto el desconcierto y la rabia del sumo sacerdote y de los saduceos que quisieron matarlos. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les volvieron a prohibir que siguieran hablando en el nombre de Jesús, pero los soltaron. Ellos salieron de la presencia de las autoridades muy contentos. ¿Quién llora después que le den una buena pela? Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús, el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Por eso Jesús prepara a los discípulos sobre lo que les vendrá por haberse vuelto a Dios y dar testimonio de Él. Jesús los prepara porque su vida cambia, porque ellos van a serle fiel solamente a Él. Y se lo dice para que perseveren, aún a pesar de las persecuciones, aún a pesar de las mentiras que se levantan, aún a pesar de las acusaciones falsas y hasta de los testigos falsos. La seguridad está en estas palabras que le encontramos en Juan 14, 15 y 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediría al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Ya después de elegir a Matías, el que ocuparía el lugar de Judas Iscariote, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, porque antes de que Jesús volviera al Padre, lo que conocemos como la ascensión, y que se recordó el domingo pasado, los que estaban reunidos con Jesús y le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Y Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Jerusalén, tu casa; Judea, tu trabajo, la escuela; Samaria, tu vecino, en la guagua, en el tren, en el camino, hasta lo más lejos del mundo, hasta lo más lejos, todas esas redes sociales que ustedes usan. Úsenla para predicar la palabra de Dios y déjense de mandar tantas cosas de color y tanta bobería y chistes fuera de lugar. Y ya Jesús lo había dicho, pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. En las Escrituras se encuentra el fundamento del llamado de volver a Dios, el mensaje de conversión, el reto de dejar de ser pecadores para ser una nueva persona para que viva en santidad, volver al propósito que Dios tuvo desde el principio, en un llamado
a no solo a dejar de ser un seguidor o simplemente un miembro de una iglesia o tal cual denominación, sino un llamado a cumplir con la tarea de seguir predicando las verdades del reino hasta que Jesús vuelva o hasta que le toque morirse, con las palabras y hechos, con su estilo de vida. No es solo cada domingo por la mañana o un domingo porque es especial. Es todos los días, en todo lugar, en toda circunstancia, porque es una profecía cumplida que viene de parte de Dios a través del profeta Joel. Y Pedro, ese Pedro que negó a Jesús a pesar de seguirle dejándolo todo y que se arrepintió de lo que había hecho, dijo como testimonio delante de la gente burlona: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte, pues en el monte Sión en Jerusalén estará la salvación, tal como el Señor lo ha prometido, los que Él ha escogido con vida. Fíjense que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Romanos, porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero la pregunta del 1,5 millones: ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Porque la fe, hermanos, nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Dios. Hermanos, aunque todo parezca que se vuelve una normalidad después de la gran pandemia, de la gran maldad, como le digo yo, a pesar de los problemas de inflación económica que se vive en el mundo, no solamente en República Dominicana, y los rumores de guerra y las guerras que están pasando, la iglesia sigue bajo fuego. La experiencia sigue probando la fe de cada uno, y como cuerpo de Cristo y como institución, porque hay un deber que cumplir. Imagínense que John Wesley, cuando se le cerraron las puertas, o porque simplemente no hizo lo que los colonos de Savannah querían, o por haber vivido la experiencia de conversión, imagínense si él se hubiera echado para atrás por todo eso. Imagínense que él hubiera decidido complacer a los de la iglesia y dejar todo de lado, todo lo que tenía que ver con Dios. ¿Qué hubiese pasado con John Wesley? Y a lo mejor la pregunta sería: ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Porque nosotros somos parte de esa herencia metodista. Imagine que los discípulos, por temor a la persecución que se desató en contra de los que eran seguidores después de crucificar a Jesús, y que la persecución se convirtió más agresiva,
que cuando se dio testimonio de que Jesús estaba vivo, imagínense si ellos no hubiesen obedecido lo que Jesús les advirtió. Quédense en Jerusalén, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Imagínense que se hubieran vuelto a su vida cotidiana. ¿Dónde estaríamos nosotros y qué sería de la iglesia hoy, a pesar del desorden que hay? En la experiencia de ser probados en la fe, la pregunta sería, a la luz de la conversión de John Wesley, para lo que hoy es en el mundo metodista, y los discípulos en Jerusalén, al ser bautizados con el poder del Espíritu Santo, hacer lo que Jesús siempre le indicó y los mandó a hacer varias veces, pero ahora sin él, de predicar para que se conviertan y vuelvan a Dios. La pregunta que cada uno debe hacerse ahora es: ¿estoy preparado para volver a la casa, al trabajo, a la escuela, con la determinación de decirles a otros que se vuelvan a Dios? ¿Que todavía hay tiempo de encontrarle? O tal vez el reto debe ser: ¿para qué quieres volver a la casa de Dios el próximo domingo y cada domingo? ¿A lo mismo? Dios conoce el corazón y no todo lo que brilla es oro. Y el hábito no hace al monje. Celebrar la herencia metodista, lo que nosotros somos, parte de lo que es, significa tener un testimonio de conversión, un corazón ardiente, mantener el fuego vivo del primer amor siempre y no esperar al momento que el ángel de la iglesia, como la de Éfeso, te diga: tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el primer amor como al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. ¿Será tu vida como la iglesia de Éfeso? Eso te toca a ti, porque los frutos son el medio para conocer a las personas. Lo que uno hace es lo que da a conocer a los otros quién es uno. Como dice Jesús, y lo registra Mateo 7, 16, 20 y Lucas: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se echan al fuego. Pero Jesús no se queda a medias, sino que sigue diciendo: si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, en esto se muestra la gloria del Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Por eso, antes de volver a celebrar un día como el de hoy y esperar a que estemos vivos el año que viene y que marcó el nacimiento de la iglesia, un nuevo nacimiento como el que vivió John Wesley y los 120 discípulos estuvieron en Jerusalén, si se sigue pasando en el mundo, aunque tal vez usted no lo crea, como dice el coro de ese himno: brilla en el sitio donde estés, porque puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. ¿Por qué? Porque Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una luz no se puede esconder
se tiene que poner en un lugar alto. El reto, hermanos, para cada uno, jóvenes adultos y ancianos, es que si eres iglesia, lo que te hace parte de ella, siendo el linaje nuevo del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, seguirás viviendo el momento que pasa y se olvida, o trabajarás para la vida eterna. Hay una promesa. No se angustien ustedes, crean en Dios, crean también en mí. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Por eso, y con mucho más, cuenta la historia de Cristo, para que, como dice la alabanza, que yo creo que no vamos a poder cantar juntos, sí está en muchos pueden expresar que sienten un dulce espíritu en ti, porque se trata de que tú tienes el Espíritu del Señor. Y yo sé que es el Espíritu del Señor. La expresión es los rostros, es señal, pues se siente la presencia del Señor. Tierna paloma, fiel consolador, mora en nosotros, llénanos de tu amor. Por tus bondades te hemos de alabar. Sabemos sin dudar que aquí en este lugar nos renovó el Señor. Vengo pronto, conserva